Muy buenas tardes, espero que estén empezando bien el fin de semana. Hacemos nuestra oración juntos, siguiendo con la lectura del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, el final del capítulo 13. Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le vienen, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Su madre no es la que llaman María. ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo así muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. Terminó Jesús de presentar el reino a través de las parábolas, con una explicación hecha en privado a sus discípulos, con unas nuevas parábolas que escuchamos en estos días, el tesoro, la perla, el pescador que echa las redes. Termina, lo escuchamos ayer, preguntándoles, ¿comprenden todo esto? Después de una larga enseñanza acerca del reino. Comprender todo esto, en definitiva, es comprender el reino, comprender al mismo Jesús, entenderlo en profundidad, algo que tiene que ver con descubrir, más allá de la apariencia de Jesús, descubrir la belleza del mensaje, la bondad del reino que está presentando. Para los vecinos de Jesús, precisamente la apariencia, lo exterior, y el hecho de conocer su origen, de conocer a su familia, se convierte en un obstáculo, es un escándalo, hace que eso no les permite llegar a descubrir precisamente la belleza de lo que se está revelando. Uno podría decir que esto tiene que ver con la dificultad para dejarse transformar. Si yo entiendo las verdades que Jesús revela, entiendo que hay cambios que tengo que hacer en mi vida. Algo que le pasó a los profetas frecuentemente, han querido hacerlos callar. En estos días, en la primera lectura, leemos la vocación de Jeremías, y entonces también le pasa lo mismo. Cuando anuncia las cosas de Dios, dice así el texto de hoy, un pasaje que está en la primera lectura de hoy. Apenas Jeremías terminó de decir todo lo que el Señor le había ordenado decir al pueblo, los sacerdotes y los profetas se le echaron encima diciendo, vas a morir. No quieren escuchar el mensaje de Dios. Probablemente este sea el primer problema, pero me parece que hay un problema más de fondo que tiene que ver con la poca valoración que el pueblo tiene de sí mismo, el pueblo de Nazaret. Ellos desconfían que de ese pueblo pueda salir algo bueno. Así lo dice en algún momento el Evangelio. Lo conocen su origen, conocen su familia, entonces si es como uno de nosotros, de acá no puede salir nada bueno. Se están de algún modo menospreciando a sí mismos, ya menospreciando a Jesús. Esto se convierte, decía, en un obstáculo para que no puedan ver las cosas de Dios. La cercanía, la costumbre de la presencia de Jesús y de su familia hace que no haya espacio para que, en definitiva, a través de Jesús Dios los pueda sorprender. Obviamente es una manera muy particular y muy única la de Jesús, ¿no? También a nosotros nos puede pasar que la familiaridad, la cercanía, la costumbre en la práctica religiosa, a veces la lectura de la palabra de Dios, en la Eucaristía, esa práctica habitual, esa costumbre, se convierta en rutina y se cierre a la novedad que el Evangelio me puede traer. Y entonces, de algún modo, estoy menospreciándome, creyendo que ya no hay más que pueda hacer, o que ya no puedo crecer más. Entonces, empezando por Jesús, queremos descubrir esta capacidad que Dios tiene de transformar, de tener novedad. De hecho, siempre me gusta decir, nos vamos a pasar la eternidad descubriendo las riquezas de Dios. Así que tenemos todavía mucho para conocer ya desde esta vida, ¿no? Mucho para crecer. Esta posibilidad de crecer en ese conocimiento de Jesús, que nos presente cada día una novedad, que nos ayude a descubrir novedades en nuestra vida, que nos ayude a descubrir la posibilidad de crecer todavía mucho más. Decía, especialmente
la obra de Dios se presenta a través de Jesús, pero también Dios obra a través de las personas. Entonces ninguna persona, por su apariencia, puede dejar de ser un instrumento de Dios para mostrar cosas buenas y cosas nuevas. Es una de las mejores maneras de vivir en comunidad. Cada uno de nosotros tiene una riqueza enorme y muchas veces ni siquiera sospechamos o no alcanzamos a comprender profundamente lo que significa el haber sido creados por Dios, amados por Él, creados como personas únicas e irrepetibles y haber sido invitados a ser y haber sido hechos hijos de Dios. Toda esta riqueza que nos permitiría a diario crecer y yo diría a diario permitir, para usar la expresión de Jesús, o mejor dicho del Evangelio, permitir que Dios haga milagros en nosotros. Jesús no puede hacer muchos signos allí donde no había fe en su poder, en su presencia y en definitiva fe en Dios que lo envía. Pidamos esta gracia, valorar mucho nuestra interioridad que nos va a permitir sacar cada día más lo mejor de nosotros mismos, valorar mucho a los demás como personas que traen un tesoro porque hay algo de Dios en cada persona, que nunca hagamos de nuestra práctica religiosa una rutina que nos deje en un lugar en el cual no hay espacio para la novedad, que siempre descubramos algo nuevo en nuestra relación con Dios. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.